La cantera del FC Barcelona, famosa por ser una auténtica fábrica de genios, a veces se ve tan rebosante de talento que ni siquiera los más brillantes logran encontrar su sitio en el primer equipo. La generación del 2007 es recordada por muchos como una de las más prometedoras de los últimos tiempos. De ese grupo ya han emergido estrellas como Lamine Yamal, Pau Cubarsí y Marc Bernal, quienes están dejando huella con actuaciones que rozan la excelencia. Pero ellos no son los únicos con luz propia. En la sombra, pero cada vez más visible, otro joven empieza a abrirse camino, Landry Farani. Con cualidades físicas impresionantes y un motor incansable, Farani ya ha sido convocado por el primer equipo y todo apunta a que pronto podría asegurar un contrato a largo plazo. Actualmente se desenvuelve entre el equipo sub-19 y el Barça Athletic, alternando partidos en ambas categorías y demostrando por qué es considerado una pieza valiosa en la cadena de formación del club. La directiva culé tenía grandes expectativas puestas en esta camada. Además de las ya mencionadas joyas, en ella también figuraban nombres como Sane Kluivert, heredero del apellido legendario, y David Sáez, un joven centrocampista que durante años fue considerado el más talentoso de su generación. Mientras Sane aún está puliéndose en el juvenil B, el cuarto escalón dentro de la estructura azulgrana, y esperando su oportunidad en el Barça Atlético e incluso en el primer equipo, el caso de David Sáez es radicalmente distinto y mucho más delicado. Durante años, David fue descrito como el cerebro de su categoría. Con una visión de juego privilegiada, temple bajo presión y una inteligencia táctica pocas veces vista en chicos de su edad, fue incluso apodado por los seguidores como el Luka Modric del Barça o el nuevo Rakitic, no solo por sus rasgos físicos, que recordaban a estos cracks croatas, sino por su estilo depurado y la forma en la que manejaba los tiempos del partido. Capitán natural de su equipo, se daba por hecho que tenía un futuro garantizado dentro del club. Sin embargo, algo inesperado alteró esa trayectoria que parecía escrita en piedra. Mientras Lamine Yamal ya brilla en los focos del Camp Nou, Pau Cubarsí se afianza como central titular y Marc Bernal asciende escalones con paso firme. David ni siquiera tiene un vínculo contractual con el club. El 1 de julio de 2023, el FC Barcelona hizo oficial su salida. Con apenas 16 años, se marchó como agente libre rumbo a otro equipo catalán. La noticia sorprendió a muchos dentro y fuera de la institución. El comunicado del club no es corto, pero el mensaje de despedida del jugador fue todo lo contrario, cargado de emoción y gratitud. Ha llegado el momento de decir adiós. Gracias, Barcelona, por haberme permitido formar parte de esta gran familia. Entré con apenas 7 años y me voy con el corazón lleno de aprendizajes y recuerdos inolvidables. Gracias a todos los entrenadores y compañeros y empleados que me ayudaron a crecer. Ahora empieza un nuevo capítulo y estoy preparado para darlo todo. No se trataba de una salida forzada por falta de compromiso o actitud. David quería quedarse. Estaba dispuesto a seguir luchando por un lugar, a continuar aprendiendo dentro de una institución que consideraba su casa. Pero la directiva tenía otras razones. Y aquí viene la parte más dura. El motivo principal detrás de su salida fue su físico. A pesar de su gran talento, la dirección deportiva del club juzgó que sus condiciones atléticas no estaban al nivel que esperaban. En un entorno tan competitivo como la Masía, donde el margen de error es mínimo y las decisiones se toman con frialdad quirúrgica, el físico de David comenzó a verse como una limitación. No bastaba con tener técnica, visión o liderazgo. El cuerpo, la resistencia, la explosividad, todo contaba. Y eso, en su caso, pesó más que su magia con el balón. Pronto descubriremos cómo David Sáez está reescribiendo su destino lejos del Barça. Porque a veces, incluso cuando una puerta se cierra en el club más grande, otras se abren para quienes no dejan de creer en su talento. Comparado con sus compañeros de generación, David Sáez empezó a tener problemas para mantenerse al ritmo de la exigencia física que requiere el fútbol competitivo de élite. Esto se hizo cada vez más evidente durante la temporada 2021 a 2022. Mientras figuras como Lamine Yamal, Pau Cubarsí o Marc Bernal mostraban una evolución física constante, volviéndose más fuertes, rápidos y resistentes con cada partido, David parecía haber quedado congelado en su desarrollo. Los rivales, muchos de ellos con cuerpos que limitaban el tamaño y fuerza al suyo, lo superaban en intensidad y duelos individuales. De ser una joya brillante en el fútbol base, pasó a vivir momentos difíciles en la categoría sub-16, hasta el punto de perder su puesto incluso en el cadete B. Aunque de vez en cuando aparecían chispazos de su clase innata,
Su nivel general de juego no era el mismo de antes. Parecía que había dejado de evolucionar. Y sin embargo, David es un caso atípico. Una paradoja dentro de la estructura del Barça. Porque, a pesar de no cumplir con los estándares físicos que muchos clubes imponen, posee una capacidad natural para generar magia en el campo. Su visión, su toque y su lectura del juego no eran cosas que se enseñaban en los entrenamientos. Basta con ver uno de sus pases para entender de qué estamos hablando. Una asistencia entre líneas, imposible para muchos, pero natural para él. Lo curioso es que el Barça no suele cerrarle las puertas a futbolistas de baja estatura. Al contrario, ha sabido potenciar a jugadores como Casado, 1,71 metros, Gavi, 1,73 metros, o Pedri, 1,74 metros, todos ellos motores del medio campo que juegan habitualmente a nivel élite. Incluso el más grande de todos, Lionel Messi, apenas alcanzaba los 1,7 metros. Entonces, ¿por qué el club decidió soltar la mano de David Saez? Medios como Mundo Deportivo calificaron su salida como inesperada e incluso desconcertante. Pero la institución nunca ofreció una razón oficial. Una teoría que circula con fuerza es la falta de versatilidad posicional. A diferencia de otros canteranos capaces de moverse en distintas zonas del campo, David solo podía brillar como mediocentro. Jugadores como Casado, Fermín López, Dani Olmo o el propio Gavi han demostrado poder adaptarse a roles más ofensivos, interiores mixtos o incluso extremos, lo cual aumenta su valor para el primer equipo. Y si miramos el contexto actual del Barcelona, el centro del campo es probablemente el área con más competencia interna. Estamos hablando de una zona ocupada por nombres como Gavi, Pedri, Frenkie de Jong, Fermín, Oriol Romeu, Andreas Christensen, quien ha jugado de pivote, Marc Casado, Marc Bernal y otros jóvenes que vienen pisando fuerte desde abajo. Al final, hay 11 o más candidatos para apenas 3 posiciones. Una batalla sin tregua por minuto. En ese escenario, David fue víctima de un ecosistema saturado de talento. Pero aún hay esperanza. Puede tomar inspiración de casos como el de Fermín López, otro joven que fue subestimado en su momento por no tener el físico adecuado, pero que recuperó su forma tras una cesión al Milan. No solo se ganó un sitio en la primera plantilla culé, sino que además terminó siendo pieza clave para que España se alzara con el oro olímpico. Entonces, ¿por qué no soñar con un regreso similar para David? Recordemos que no estamos hablando de cualquier jugador. Durante años, fue considerado el mejor de su generación. Sí, por encima incluso de Lamine Yamal. El talento no desaparece, solo necesita el ambiente correcto para volver a florecer. Si David no se rinde, si continúa trabajando con la humildad y el hambre que lo llevaron hasta la Masía, todavía hay tiempo para que escriba su propia historia en el fútbol profesional. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que el Barça se equivocó al dejarlo marchar? Déjanos tu comentario, porque leemos absolutamente todo. Si esta historia te atrapó y quieres descubrir cómo el Barcelona detecta y forma a estos diamantes en bruto, no te pierdas nuestro próximo vídeo. Suscríbete, dale like y activa la campanita para seguir conectado con las historias más increíbles del mundo del fútbol. Nos vemos pronto.